Patroclo fue un antiguo navarca, estratega, geógrafo y explorador macedonio. Era uno de los amigos y asociados más cercanos del Diádoco Seleuco, a quien, según una versión, acompañó en el exilio. Posteriormente, cuando Seleuco recuperó el poder en Babilonia y creó el estado Seleucida, Patroclo ocupó altos cargos como estrategos, sátrapa y consejero del rey. Como sátrapa de Hircania, Patroclo emprendió una expedición naval de exploración a través del mar Caspio. Basándose en los resultados del viaje, escribió Periplo, información que los antiguos geógrafos utilizaron muchos siglos después de la muerte de este. Los historiadores antiguos y modernos destacan la buena educación, la lealtad y la perspicacia de Patroclo, en particular, la contribución de este al desarrollo de la geografía antigua está asociada, entre otras cosas, a las cualidades personales del investigador. Al escribir su viaje, Patroclo evitó la tentación de decorar su obra con fábulas, leyendas y aventuras poco fiables, y transmitió solo lo que vio con sus propios ojos. Se sabe que nació en Macedonia, a mediados del siglo IV a.C., en casa recibió una buena educación. Según los historiadores modernos, Patroclo tenía amplios conocimientos de matemática, ingeniería militar y geografía. También es sabido que fue uno de los amigos y consejeros más cercanos de Seleuco. Junto con él, Patroclo huyó en el año 315 desde Babilonia hasta Egipto, cuando Seleuco, entre otros sátrapas, fue amenazado de muerte durante las represalias de Antígono. 3 años después, en el 312, el ejército de Antígono, bajo el mando de Demetrio Poliorcetes, fue derrotado en Gaza. Seleuco también tomó parte en la batalla y aprovechó el momento para recuperar la perdida Babilonia. El gobernante de Egipto, Ptolomeo, asignó a Seleuco 1000 soldados y 200 jinetes con quienes Seleuco fue a Babilonia. Demetrio estaba ocupado preparando las defensas contra el avance de Ptolomeo, no pudo interferir con los planes de Seleuco. Entre los participantes en la campaña de Fenicia a Babilonia se encontraba Patroclo. Por primera vez, en fuentes antiguas, se le menciona en relación con los acontecimientos del 311 después del exitoso asedio de Babilonia. Seleuco, con el ejército principal, se dirigió a Persia y Patroclo fue nombrado general de Babilonia. Mientras Seleuco estaba ocupado con operaciones militares en Persia y Media, el hijo de Antígono, Demetrio, invadió Babilonia. Patroclo dirigió la defensa de la región, organizó la evacuación de la ciudad y él mismo, con las escasas fuerzas disponibles, realizó maniobras en la zona, utilizando como protección los lechos de ríos y canales, vigilando al enemigo y de vez en cuando enviaba noticias a Seleuco sobre lo que estaba pasando. Además, solicitó urgentemente toda la ayuda posible. El ejército principal estaba con Seleuco y en consecuencia, Patroclo no tuvo ninguna oportunidad de ganar la guerra en batalla abierta. Además, no pudo organizar la resistencia en toda Babilonia y se limitó a organizar la defensa en solo 2 fortalezas. En febrero del año 309, Demetrio logró capturar una de ellas, pero pronto se vio obligado a retirarse hacia el oeste, habiendo saqueado previamente el área circundante. Además, dejó un ejército bajo el mando de Arquelao en la fortaleza babilónica capturada. Plutarco, al describir los acontecimientos muchos años después, incluso, de la batalla de Ixos, sobre el año 286, da los argumentos que convencieron al rey de lanzar una campaña militar contra Demetrio Poliorcetes. Patroclo enfatizó que, aunque Demetrio se encontraba en una situación extremadamente difícil y no representaba una amenaza real, era uno de los enemigos más talentosos de Seleuco. En consecuencia, no se podía perder la oportunidad de destruirlo. También se conoce que en nombre de Seleuco y su hijo Antíoco, Patroclo exploró el mar Caspio y sus alrededores. Entre los años 285 y 281, era el sátrapa
de la provincia del Caspio del estado Seleucida en Hircania. En este contexto, la expedición puede verse como una consecuencia de las obligaciones impuestas a Patroclo para garantizar la seguridad de la satrapía que le había sido confiada. Sea como fuere, los historiadores no conocen ni las fechas exactas de la expedición ni los puntos extremos de la costa del mar Caspio donde navegó Patroclo. El periplo, su obra, fue compilada a partir de los resultados del viaje y por desgracia no ha sobrevivido, pero influyó en los trabajos de geógrafos posteriores de la antigüedad. Fragmentos de esta obra fueron utilizados por Eratóstenes y luego por Estrabón y Varrón. Incluso, 4 siglos después del viaje de Patroclo, Claudio Ptolomeo se vio obligado a utilizar datos de su obra Periplo para elaborar un mapa de la región del Caspio. Por la obra de Estrabón, conocemos la conclusión de Patroclo de que el mar Caspio es un golfo del océano mundial y desde allí se podía navegar hasta la India. Según otra versión, la conclusión errónea no la hizo Patroclo, sino los lectores de su obra, donde el investigador describe la ruta comercial de la India a Asia Menor, parte de la cual pasaba por el mar Caspio. Plinio el Viejo escribió que Patroclo navegó desde la India hasta el mar Caspio en un barco, acompañado de reyes y diádocos. Patroclo pudo visitar la India durante su vida. Quizás la fábula de Plinio reflejaba las historias de Patroclo sobre este país o su descripción de la ruta comercial entre el mar Caspio y el océano Índico, o su opinión sobre la existencia de un estrecho desde el mar Caspio hasta el océano mundial. Patroclo, basándose en los resultados de su viaje, describió muchas tribus del Caspio. La expedición de Patroclo fue el primer contacto registrado entre la antigua civilización griega y los Parni, que posteriormente conquistaron Partia, creando el poderoso reino parto. Según una versión, Patroclo llegó a la entrada de la bahía de Caravaggás-Gol y la confundió con el océano. Otra conclusión errónea de Patroclo puede haber sido la identificación de la desembocadura del Usboy como confluencia del Oxus. Los historiadores coinciden en que la parte norte de la costa quedó inexplorada y Patroclo no llegó a la desembocadura del Volga, ya que no tenía información sobre este río. Según estimaciones modernas, Patroclo visitó no solo la costa oriental, sino también la costa occidental del mar Caspio y exploró los territorios adyacentes del Cáucaso y la Transcaucasia oriental. La expedición no solo fue de carácter científico, sino también práctico. Según una versión, Seleuco quería construir un canal desde el Caspio hasta el mar de Azov. La tarea de Patroclo fue evaluar la viabilidad práctica de este plan. Además, la expedición podría perseguir otros objetivos, como la conquista de las tribus costeras del sur del Caspio, así como garantizar orden y tranquilidad en la importante ruta comercial de la India a Asia Menor que pasaba por la parte sur del mar Caspio. Tras la muerte de Seleuco, su hijo Antíoco se convirtió en su heredero, quien no abandonó los planes de su padre de ampliar sus posesiones a expensas de Grecia, Macedonia y las regiones del norte de Asia Menor. Menón de Heraclea escribió que Antíoco envió un ejército bajo el mando de Patroclo al norte de Asia Menor. El general, a su vez, ordenó al natural de Aspendos, Hermógenes, que con parte del ejército atacara Heraclea Póntica. Estos enviaron una embajada a Hermógenes y firmaron un tratado de paz, tras lo cual invadieron Bitinia. Allí fue emboscado y murió junto con todo el ejército. De este fragmento se deduce que los habitantes de Heraclea Póntica pudieron evitar el peligro mediante métodos diplomáticos. Al mismo tiempo, firmaron una alianza con el líder militar Antíoco, utilizando el ejército seleucida contra su viejo enemigo. En la historiografía existen varias interpretaciones de este fragmento de Menón. Según una versión, Patroclo también murió en Bitinia y el vencedor fue el rey Nicómedes I. Según otra versión, Patroclo no participó en la batalla
y el ejército fue derrotado por Cipoit. Patroclo no se menciona en ningún otro lugar de las fuentes antiguas. Plutarco describió a Patroclo como un hombre astuto y un amigo leal de Seleuco. Los historiadores modernos aprecian mucho la contribución de Patroclo al desarrollo de ideas antiguas sobre la geografía del mar Caspio, Asia Menor y Asia Central. En particular, basándose en los datos obtenidos por Patroclo, Eratóstenes creó su diagrama orográfico de Asia. Destacan que los geógrafos antiguos utilizaron la información del periplo muchos siglos después de la propia expedición, viendo esto como consecuencia de las cualidades personales de Patroclo, quien, a diferencia de otros autores de descripciones de viajes largos, evitó la tentación de decorar su obra con fábulas, leyendas y aventuras poco fiables, y transmitió solo lo que vio con sus propios ojos. La autoridad de Patroclo se evidencia en el hecho de que después de su viaje surgió toda una escuela de geógrafos que existió hasta el siglo XVI, que confiaban en que el mar Caspio se comunicaba con el océano mundial. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.